Se viene un gran año para el cine de superhéroes, un gran año para la ciencia ficción, para la animación y para el cine de grandes autores. Spielberg estrena película, Nolan estrena película, Villeneuve, Gerwig e Iñárritu. No había esperado tantas películas en un año, por lo que un top 10 se quedaba algo corto y solo iba a terminar nombrando películas que todo el mundo tiene en su top. Así que por eso decidí ampliar el radio y escribir un top 20. Estoy seguro de que muchas de estas películas no están en su radar o apenas están empezando a comentar, pero quizá en un año sean algunas de las que vamos a estar recordando en el recap del 2026. Así que escúchalas, si te interesan, espéralas conmigo, suscríbete al canal y trataré de irme rápido porque son 20 películas. Número 20, Michael, de Antoine Fuqua. No soy muy fan de los biopics de artistas musicales porque casi siempre son un poco lo mismo, un sujeto talentoso, un manager aprovechado, la vida en los excesos, lujos, drogas, alcohol. Nuestro artista tocó fondo, pero aprendió de sus errores y llegó a convertirse en uno de los grandes. Todas las biopics son lo mismo, salvo Better Man, que en este club lo queremos mucho, pero a pesar de todo, si tengo curiosidad por ver voluntariamente un biopic, ese será el evento cuádruple de los Beatles dirigido por Sam Mendes. Poco se habla de ese evento, serán 4 películas estrenadas el mismo día, cada una desde el punto de vista de un integrante de la banda, pero cuyas historias se cruzarán entre ellas mismas. Además tiene un elencazo: Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson, Joseph Quinn, Saoirse Ronan. Ni siquiera soy tan fan de los Beatles, pero suena a que será un gran evento cinematográfico que llega hasta el 2028. Pero hay otra película que sí se estrena este año que también me da curiosidad, morbo, como quieran llamarle, el biopic de Michael Jackson. El tráiler no pinta mal, pero recuerda mucho a películas como Bohemian Rhapsody, que tratan de ser más un homenaje que un retrato. Me es súper curioso que sea su sobrino, Jafar Jackson, quien está interpretándolo, principalmente porque me parece súper joven, así que me hace preguntarme si la película abarcará toda la vida de Michael Jackson o solamente una etapa. Michael Jackson es uno de esos artistas masivos, de esos que ya no hay muchos. Te guste más o te guste menos, quizá todos nos podemos acordar de qué estábamos haciendo el día en que murió, así que estoy seguro que será además una película extremadamente taquillera y casi puedo apostar también que estará entrando en la contienda de Oscars el próximo año. Número 19, The Drama, de Christopher Borgli. Este definitivamente es el año para Zendaya, Robert Pattinson y Tom Holland, pero sobre todo Zendaya, que vamos a ver en Dune, en La Odisea, en Spider-Man y junto a Pattinson en una película un poco más pequeñita llamada El Drama. Una comedia romántica sobre una pareja planeando su boda, descubren cosas uno del otro que levantan dudas y ponen a prueba su relación a una semana de casarse. Por el simple hecho de ser una película de A24 y por la estética que pinta el tráiler, no parece una comedia romántica convencional, me recuerda un poco a Materialist, de hecho, esa película con Dakota Johnson que a mí me estuvo gustando mucho, y por el simple hecho de tener a estos dos buenos actores en la pantalla, creo que ya vale la pena la entrada al cine y sirve también para calentar motores antes de ver La Odisea y Dune parte 3. Número 18, The Social Reckoning, de Aaron Sorkin. Una especie de secuela de The Social Network, esa película de David Fincher sobre la creación de Facebook, solo que esta vez nadie del equipo original regresa a la película. Le ofrecieron el papel de vuelta a Jesse Eisenberg, pero no aceptó, así que esta vez Jeremy Strong estará interpretando a Zuckerberg bajo la dirección de Aaron Sorkin. Aunque eso sí, esta vez la historia no girará alrededor de Zuckerberg, sino de Frances Haugen, una trabajadora de Facebook que contacta a un periodista para exponer algunos secretos oscuros de la empresa. Jeremy Allen White y Mikey Madison serán los protagonistas y la película transcurre 13 años después de la película de Fincher, basándose principalmente en una serie de reportajes conocidos como The Facebook Files, que exponían cómo la empresa siempre ha estado al tanto de los efectos nocivos de sus plataformas, como la difusión de la desinformación y el impacto negativo en la salud mental de los jóvenes y niños, activamente ignorando estas problemáticas con tal de priorizar las ganancias de la empresa. Número 17, Ebenezer, A Christmas Carol, de Ty West. Nunca he sido súper fan de las películas de Navidad, van a decir que soy muy hater, no soy fan de las biopics, no soy fan de las películas de Navidad, pero aún así tengo una de cada una en este top, porque en el puesto número 17 está Ebenezer, A Christmas Carol, una nueva versión de Cuento de Navidad o Los Fantasmas de Scrooge, solo que en esta ocasión dirigida por nada más y nada menos que Ty West,
West, el director de la trilogía de X, así que podemos esperar una versión más oscura, un cuento de Navidad contada como un thriller de horror fantástico. Muy interesante porque hay otra película de cuento de Navidad en desarrollo, pero dirigida por Robert Eggers, aunque de esa no se sabe mucho, pero será interesante ver cómo se va reinterpretando esta historia en la memoria colectiva de la gente en las Navidades futuras. Pero bueno, este año, encima de todo, Johnny Depp estará interpretando a Ebenezer Scrooge, así que si resulta ser una buena película, quizá pueda sacar al bueno de Johnny de la lista negra de Hollywood. Número 16, Backrooms, de Kane Parsons. Si no tienes cuidado y sales de la realidad en los lugares equivocados, acabarás en los backrooms, donde no hay nada más que el hedor de alfombra vieja y húmeda, la locura del amarillo monocromático, el incesante ruido ambiental de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de kilómetros cuadrados de salas vacías segmentadas al azar en las cuales perderse. Dios no quiera que escuches algo deambulando cerca, porque entonces seguro ya te ha escuchado a ti. Imagínate tener 18 años y que una productora de cine te busque para que dirijas una película basada en el contenido que hacías en YouTube. Así le pasó a Kane Parsons después de que se hicieran virales sus cortometrajes basados en el creepypasta de Backrooms. La película estará producida por A24 y protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, filmada en formato falso documental, siendo directamente una continuación de los cortometrajes en YouTube. Hay ya un historial de creadores de contenido de horror dando el paso a la industria cinematográfica: los hermanos Philippou con Talk to Me, Dan Trachtenberg con 10 Cloverfield Lane, así que quizá este año estaremos presenciando el nacimiento de otro futuro gran director de cine de horror. Número 15, Flowerbell Street, de David Robert Mitchell. Una familia en los años 80 empieza a experimentar fenómenos extraños en su vecindario, y después de una tormenta eléctrica, todo el vecindario es transportado a la era prehistórica. Es todo lo que se sabe oficialmente de la película, pero es más que suficiente porque Ewan McGregor y Anne Hathaway, en una película de ciencia ficción con toques de horror, mezclando viajes en el tiempo con dinosaurios, con una influencia al parecer muy grande de Steven Spielberg, algo así como una mezcla entre E.T. y Jurassic Park, bueno, no debería salir nada mal. Número 14, Narnia, de Greta Gerwig. No se sabe mucho de esta nueva adaptación de Narnia, solo que contará los orígenes de Narnia, basada en la sexta novela de la saga, que sería la primera en orden cronológico, El sobrino del mago. Y por otro lado, nunca me he puesto a leer los libros de Narnia, vi por ahí que tienen un mensaje medio religioso, no estoy seguro, pero no me interesa demasiado porque lo atractivo de esta película es que aunque sea de Netflix, irá a salas IMAX, entonces estoy seguro de que será una de las películas más grandes del género fantástico del 2026, y además está dirigida por Greta Gerwig, la directora detrás de Barbie, Lady Bird, Mujercitas. La amas o la odias, pero seguro dará de qué hablar el próximo mes de noviembre, que estoy esperando con muchas ansias. Número 13, Werewolf, de Robert Eggers, director de horror folclórico como probablemente ninguno. Siendo un diseñador de producción, sus películas siempre lucen impecables a nivel estético, ambientándose siempre en distintos periodos de la historia que resaltan y nutren mucho las narrativas que le suelen interesar. Desde La Bruja en 2015, su debut y quizás su mejor película hasta ahora, hasta Nosferatu en 2024. Increíble, hace ya 2 años de Nosferatu. Bueno, este año regresa con una adaptación del Hombre Lobo, pero por supuesto bajo su óptica tan característica, esta vez ambientada en una Inglaterra medieval y con tintes de body horror. Eggers ha dicho que es el guión más oscuro que ha escrito, y eso es mucho decir tomando en cuenta su filmografía, que aunque es corta, no se caracteriza precisamente por ser muy ligera. Aaron Taylor Johnson interpreta al hombre bestia en esta versión, que todo apunta a que será una de las películas de terror de las que vamos a seguir platicando al terminar el año. Número 12, de Super Mario Galaxy Movie, de Aaron Horvath y Michael Jelenic. Yo fui uno de los haters de la película de Mario y hasta la fecha sostengo que pudo ser una mejor película, incluso sustentándose en el fanservice y en el montón de guiños y referencias al universo de Mario Bros. Aún con todo, pudo haber estado mejor escrita y quizá volverla aún más revisitable con el pasar de los años. Pero a pesar de que no me considero fan de Illumination y no fui el más grande fan de la primera película, tengo muchas ganas de ver qué hacen con esta secuela. Benny Safdie como la voz de Bowser Jr.
es una de las noticias más random que viene el año, aunque igual no tanto como la comedia de Iñárritu que va a protagonizar Tom Cruise, pero debo decir que en lo que tiene que ver con el casting, Illumination lo hizo bastante bien con esta franquicia. Chris Pratt a mí sí me gustó como Mario, Jack Black es top castings del año como Bowser, y debo decir que Brie Larson como Rosalina no suena nada mal. Ojalá le hayan echado más ganitas en esta secuela, que lo dudo, pero de ser así tienen todavía aún más potencial de explotar esta propiedad intelectual como una minita de oro, recordándonos por qué el futuro de los universos cinematográficos y franquicias explotables está en las películas de videojuegos. Número 11, Scream 7 de Kevin Williamson. 30 años después de la primera película de Scream, Sidney Prescott vuelve a jugar el rol de la protagonista cuando ahora, después de haber construido toda una vida nueva, Ghostface regresa a su vida y su hija se convierte en la siguiente víctima. Esta es una de esas películas que espero, pero con mucho miedo. Ya estaban encontrando un rumbo con las últimas películas y se sentía que por fin había un poco de continuidad. Se empezaba a percibir como una saga y no solo como una serie de remakes, cuando por lo que sea mandaron todo al soft reboot otra vez, despidiendo a Melissa Barrera, a Jenna Ortega y hasta a los directores de las últimas dos películas para empezar de nuevo, ahora con Sidney Prescott de regreso. Al volver a rebootear se perdió ese desarrollo que ya se estaba llevando a cabo en las últimas dos películas, así que volvemos a un slasher clásico buscando encontrar al asesino, de nuevo a alguien obsesionado con Sidney Prescott, y bueno, creo que corre el riesgo de sentirse repetitiva. Además pierde la estética que tenían las últimas películas al despedir a los directores y contratando en su lugar a Kevin Williamson, el escritor de la primera película, sí, pero que no tiene mucha experiencia como director. Y es que después del despido masivo que hicieron, realmente no hubo mucho tiempo para reformular la franquicia, entonces las decisiones que tomaron para sacar adelante esta película se sienten un poco improvisadas y desesperadas. De todas formas, ganas no me faltan de ver esta película, y cuando llegue el momento quizá hagamos un topcito de la peor a la mejor de la franquicia de Scream, donde quizá, quién sabe, termine sorprendiéndonos y ocupando un buen puesto. Pero no creo. Número 10, Project Hail Mary, de Phil Lord y Christopher Miller. Basada en la novela de Andy Weir, autor de ciencia ficción, conocido por The Martian, que también tuvo su adaptación cinematográfica a cargo de Ridley Scott por allá del 2015. Proyecto Hail Mary cuenta la historia de Ryland Grace, un profesor que despierta solo y sin recuerdos en una nave espacial, poco a poco recordando que fue enviado en una misión desesperada por salvar a la Tierra de un peligro que amenaza con apagar el sol. Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, los creadores de la franquicia de Spider-Man Into the Spider-Verse, se viene un gran año para la ciencia ficción. Número 9, Los Juegos del Hambre, Amanecer en la cosecha, de Francis Lawrence. 40 años después de la balada de pájaros, cantores y serpientes, probablemente la franquicia con los títulos más largos, y 24 años antes de Los Juegos del Hambre, esta vez la historia se centra en un joven Haymitch y su paso por el segundo vasallaje de los 25. Quizá no tendría demasiada expectativa por esta película, secuela, spin-off, llámenlo como quieran, de no ser por el increíble elenco que han casteado para hacer de la versión joven de los personajes que ya conocemos. Kieran Culkin, Elle Fanning, Jesse Plemons y, escuchen esto, Ralph Fiennes haciendo del presidente Snow. Además de, bueno, personajes nuevos como Drusilla Sickle, interpretada por Glenn Close, que seamos sinceros, luce bastante bien, y el regreso confirmado además de Peeta Mellark y Katniss Everdeen. Número 8, Coyote vs. Acme, de Dave Green. Esta película estuvo a punto de no ver la luz. Cuando ya estaba terminada, Warner decidió que los costos de distribución eran muy caros, así que era más barato usarla como deducción fiscal y archivarla para siempre en el mismo baúl que, por ejemplo, la película de Batgirl. Esto tuvo un fuerte impacto en muchos de los fans que estuvieron esperando la película y estuvieron insistiendo, logrando que por fin el estudio vendiera el proyecto a Ketchup Entertainment, quien le dio por fin una fecha de estreno para este 2026. Utilizando una mezcla entre animación y live action, como el clásico Quién engañó a Roger Rabbit, Space Jam o la reciente Chip and Dale, Coyote vs. Acme será una película de juicio en el que el coyote, después de tantos intentos por capturar al correcaminos, decide finalmente demandar a la empresa Acme por venderle productos defectuosos. El mismísimo James Gunn está involucrado en el guión de la película, que por fin verá la luz este año. No cabe duda que después de todos los fans sí pueden revivir un proyecto muerto, menos los del Snyderverse. Esa es una batalla perdida. Número 7, 28 Years Later, The Bone Temple, de Nia Da Costa.
Se siente como si la última película 28 años después hubiera sido hace apenas unos meses, y es que fue hace apenas unos meses. Pero esta secuela va a llegar ya este mes de enero, estamos a nada. Y será una continuación directa de la historia que introdujeron en la última película. Solo que esta vez Danny Boyle no regresa a dirigir, sino que la película queda a cargo de Nia Da Costa, y la historia se centra en esta ocasión en el Dr. Kelson. Gran año para Ralph Fiennes. Mientras Spike se queda atrapado con esta banda de humanos aún más peligrosos que la amenaza zombie, liderados por el personaje de Jack O'Connell. Es la segunda parte de una trilogía cuya tercera película traerá de regreso nuevamente a Danny Boyle, y hay rumores de que también estará de vuelta el personaje de Cillian Murphy. Número 6, The Dog Stars, de Ridley Scott. Les digo que este será un gran año para la ciencia ficción. Spielberg, Villeneuve y Nolan estrenan película este año, y aunque todavía no hay mucho ruido al respecto, a esta lista podemos ir agregando a Ridley Scott. Basada en la novela del mismo nombre, la película se ambienta en un futuro post-apocalíptico donde una pandemia ha acabado con casi toda la población del planeta, dejando en su paso a un grupo de personas infectadas pero afectadas tanto física como mentalmente. Algo así como zombies, solo que no están muertos y son conocidos como los segadores. Hig, un superviviente, vive en un hangar atormentado por la muerte de su esposa, buscando redención y un propósito en medio del caos, hasta que un día escucha una señal de radio que parece sugerir la existencia de una zona segura, por lo que decide emprender un viaje acompañado de su perro. Con suerte, otra gran película de ciencia ficción este año. Llegamos al top 5 de estas películas, todo el mundo va a estar hablando, pero también me emocionan mucho a mí. Así que, número 5, Toy Story 5 de McKenna Harris y Andrew Stanton. Nadie quería Toy Story 3 y luego nos cayó la boca a todos, y nadie quería Toy Story 4 y terminó siendo mejor de lo que todos pensábamos. Hoy estamos en ese punto con Toy Story 5, nadie quería ver otra secuela de Toy Story y solo nos queda cruzar los dedos para que nuevamente termine siendo una buena película. Los juguetes han quedado obsoletos y esta película explora la obsolescencia de estos juguetes enfrentándose a una amenaza muy presente, la tecnología. El villano de esta película será una tablet llamada Lilypad, y aparentemente Jessie podría estar asumiendo el rol protagonista en esta secuela que llegará en el mes de junio. Número 4, Disclosure Day de Steven Spielberg. Uno de mis directores favoritos vuelve al cine con un proyecto de ciencia ficción, con una historia además completamente original partiendo de una idea del propio Steven Spielberg. La película plantea una pregunta: ¿cómo reaccionarías si alguien te pudiera demostrar que nunca hemos estado solos? Y plantea un futuro no muy lejano en el que la humanidad está a punto de descubrir la verdad sobre la existencia de aliens en la Tierra. John Williams volvió nuevamente de su retiro a la edad de 93 años para colaborar otra vez con Spielberg en lo que sería su 30ª película juntos, y la película ha estrenado un tráiler donde podemos ver que los animales aparentemente ocuparán un rol importante. Quién sabe qué nos espere con esta película, pero todo apunta a que será otra de las grandes de ciencia ficción de este 2026. Número 3, Digger de Alejandro González Iñárritu. Una comedia dirigida por el negro Iñárritu. Una comedia dirigida por el negro Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise. Además, es el primer avance que no dice nada pero pinta espectacular. El póster muy al estilo de Saul Bass, que con el simple hecho de no tener a Tom Cruise en la portada ya te habla de que no está ahí por ser taquillero sino talentoso. Aunque no se sepa demasiado, parte de una idea original del propio Iñárritu en el que el hombre más poderoso del mundo debe probar que es capaz de salvar a la humanidad de su perdición a raíz de un problema que él mismo originó. Y quién sabe, si el cine de Iñárritu logró darle su primer Oscar a DiCaprio, quizás se repita la historia del siguiente año con Tom Cruise. Número 2, The Odyssey de Christopher Nolan. Por alguna razón se ha puesto de moda menospreciar el trabajo de Christopher Nolan. Quizá no es el mejor director de los últimos tiempos, pero tiene grandes películas como Memento, Interestelar, Inception, y es que si en algo nunca falla es en hacer valer nuestro boleto de cine. Porque cualquier película de Nolan que vayas a ver será sin duda por encima de todo una gran experiencia audiovisual. Es por eso que no espero poco de La Odisea, una de las mayores historias épicas de todos los tiempos, contada por uno de los directores más ambiciosos y precisos de la actualidad.
popularidad. Hay además un elemento muy grande de curiosidad por esta película en todo lo que rodea el aspecto fantástico. Es una historia mitológica con muchos elementos de fantasía que Nolan nunca se ha atrevido a tocar del todo y que chocan con su característico realismo. No hablo de ciencia ficción como tal, sino de elementos completamente mágicos, criaturas mitológicas, dioses, cíclopes, sirenas, que definitivamente genera una gran incógnita sobre cómo será el tratamiento de Nolan con esta historia. A mí no me interesa demasiado la precisión histórica, pero quiero ver esos elementos fantásticos que muchos especulan no van a estar ahí, pero honestamente yo lo dudo mucho, así que prefiero esperar y ver qué nos está preparando. Y por último, ahora sí, número 1, Dune parte 3 o Dune Messiah de Denis Villeneuve. Adaptando la novela Dune Messiah de Frank Herbert, la última entrega de esta gran historia contada por el cineasta Denis Villeneuve, que se sitúa 12 años después del final de la segunda parte, en un presente donde el elegido, Paul Atreides, ya es emperador y tiene que enfrentarse a las consecuencias de su poder y del peso de su liderazgo. Esta película podría ser la despedida del director de la franquicia y quizá la última película de la saga que parecía estar maldita hasta que Villeneuve puso sus manos en el proyecto. Las dos primeras funcionaban como dos partes de una sola película, pero el director ha mencionado que esta tercera entrega será más que una secuela, una película con identidad propia y mucho más oscura, por cierto, que sus dos películas anteriores. Hoy en día es muy difícil integrar a la cultura popular una ficción completamente nueva que no sea una secuela, precuela, spin-off o cualquier derivado de otra propiedad intelectual ya existente, y Dune, a pesar de ser una adaptación de libros, creo que se ha ganado un lugar importante entre las ficciones de ciencia ficción de las últimas décadas. Siempre fue una saga importante que sirvió como inspiración de muchas otras ciencias ficciones, desde la idea de un imperio galáctico en Star Wars hasta los linajes entrelazados en medio de profecías como Juego de Tronos. Dune es un precedente que por fin tiene una adaptación digna y a la que la tecnología de la actualidad le hace justicia a nivel audiovisual. Esta tercera entrega, junto con la Odisea de Nolan, será la primera en estar filmada completamente en formato IMAX, así que la experiencia de verla en una pantalla lo más grande posible, con ese diseño sonoro que te transporta por completo a Arrakis, la música de Hans Zimmer y la escala de los efectos visuales realmente convierten a esta entrega en una de las películas más esperadas de la década. Me da un poco de miedo porque hasta ahora comparte fecha de estreno con Avengers Doomsday y podrán pensar lo que quieran, pero seamos honestos, a nivel taquilla, Dune no será competencia para una película de Avengers. Podría repetirse el fenómeno Barbenheimer y compartir fecha de estreno, aplicar un Doomsday. Yo sería el primero en ir a ver las dos de corrido y sería el día más feliz de mi vida. La cuestión es que dudo mucho que este sea el caso porque tendrían que pelearse las salas IMAX, y después de estos trailers con cuenta regresiva y todo, yo veo a Disney muy firme con la fecha de estreno, así que existe algo de miedo porque se mueva la fecha de Dune, quizá para el siguiente año. Así que quién sabe, quizá en un año que estemos hablando de mis películas más esperadas del 2027, vuelva a colocar a Dune parte 3 en el puesto número 1. Como pueden ver, en esta lista no incluí cine de superhéroes, y es que las 4 películas que se estrenan este año realmente iban a ocupar un lugar importante en el top, así que decidí hacer mejor un video por separado hablando únicamente de mis proyectos de superhéroes más esperados de este año, para que se estén dando vueltas por el canal y se enteren de qué nos espera este año en el cine de superhéroes, que va a estar bastante cargado de grandes estrenos. Cuéntenme si alguna de estas películas les llamó un poco la atención y si hay alguna que ustedes tengan en su radar que quizás se me pasó mencionar. Te invito a darle clic al botón de suscripción si llegaste hasta acá, y como siempre, sígueme si te gusta el cine. Bye bye.